Nosotros vamos a hablar de humanización. La mesa nuestra es la humanización, la esencia de la equidad. Fijaros que llevamos hablando de humanización desde ayer y de equidad. Equidad social, equidad en los medios, equidad de recursos, equidad. Aprovechando que está aquí Manuela, que la vamos a presentar, Manuela Bobadilla, es subdirectora de Cuidados Paliativos y Humanización del Servicio Extremeño de Salud. No, sin paliativos. Pues sin paliativos, paliativos le quitamos. Subdirectora de Cuidados y Humanización. Ella es Manuela Bobadilla. ¿Vale? Hola, encantado. Encantada de estar aquí otra vez. Al otro lado tenemos a Patricia Hernández García, que es médico de los cuidados paliativos, ¿has visto? De Cáceres, ella sí. Y es la coordinadora del Programa Regional de Cuidados Paliativos de Extremadura. A la izquierda está Estrella Martínez Lavado, que es directora del Centro Residencial Domusví, aquí en Badajoz. Bienvenida también. Y al fondo tenemos a Arturo Domínguez Quirol. Giral. Joder. Sí, gente, Giral. Es la última. Vale, la última, ¿sabes? Vale, él viene a contarnos su experiencia. Bueno, igual que Laura participó en la mesa anterior, le pedimos que si quería hacer partícipe y bueno, y valorar un poquito cómo es la mesa y bueno, pues sobre todo eso, darle las gracias, igual que por estar aquí, a Manuela y a Patricia y a Estrella. Lo que decíamos, llevamos 2 días escuchando de la equidad, ¿no? Lo que decíamos, equidad en recursos, equidad social, aprovechando que está Manuela. Nuestra mesa es lo que decimos hace un momentito, la humanización, la esencia de la equidad. Tiene que ser, cuando es la esencia, ¿no? ¿Qué es la humanización, Manuela? Bueno, esto no tengo que darle a nada ni No, nada, ya hablo fenomenal. directamente, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación de antes y también a la asociación. Sí, por lo de paliativo. Gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por invitarme a compartir esta mesa otro año más y bueno, por vernos, ¿no? Que también es importante, y ponernos presencia, que hacía tiempo que no la teníamos. Un placer haber encontrado a gente que hacía tiempo que no veía, a Mariola, a Raquel, a Lorena, a José Miguel. Y bueno, siempre es el reencuentro, ¿no? Bueno, la humanización para mí, para empezar, es un valor, es decir, es algo esencial con lo que podemos trabajar, es como los raíles por donde tenemos que ir, tanto, si hablamos en general, ¿no? Tanto las instituciones como las asociaciones, como cualquier entidad, ¿no? Pero si hablamos de humanización en la asistencia, si la centramos un poco más en el aspecto asistencial, en el aspecto de la asistencia sanitaria, es sobre todo apostar por la dignidad y la individualización, es decir, la persona de forma individual, con lo cual ahí tenemos equidad, es decir, tenemos que hablar de personas con características, con determinadas necesidades individuales, ¿no? Y que necesitará unos cuidados, una asistencia determinada, es decir, que ya tenemos esa parte de equidad dentro de la humanización. Pero también una parte holística, ¿no? Es decir, el ver a la persona que tenemos enfrente de una manera completa, íntegra, ¿no? Muchas veces fragmentamos desde el punto de vista asistencial, ¿no? Por un lado tenemos un especialista, o por otro lado otro, y al final tenemos que ver a la persona en un concepto global. Incluso el verlo varias profesionales, ¿no? Parece que ya es holístico, ¿no? Y a veces un todo siempre es más que la suma de las partes en ese aspecto. Pero también desde un punto de vista no solamente físico, sino también desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista social tan importante. Y antes lo hablaban también con los periodistas, ¿no? Que importante la psicología, ¿no? Que no aparecía esa parte o que le hemos incorporado quizás un poco tarde, ¿no? Dentro de la asistencia o dentro de los equipos. Pero también ha habido una época social en la que lo importante era lo que pensábamos, no lo que sentíamos, ¿no? Tuvimos una época en que lo importante era desvirtualizar, por un lado pensábamos, o por otro sentíamos, y incluso disociarnos como personas, y bueno, ha llegado un momento en que también hemos evolucionado a ver esa parte tan integral. También integradora, que se habla mucho en esta jornada, ¿no? Desde el principio, desde la promoción, desde la prevención, desde la propia asistencia, la rehabilitación, es decir, de una forma muy integral. Y en la humanización no nos podemos olvidar de una parte que lleva incorporada a la persona, que es la familia, ¿no? La familia, los entornos afectivos, son tan importantes en los cuidados y en la parte de humanización, ¿no?
Y otra parte muy importante que no podemos pasar desapercibida son los propios profesionales. Es decir, no podemos hablar de humanización si no hablamos de profesionales y de esa participación activa de ese vehículo de humanización que son los propios profesionales, ¿no? En cuestiones de acercarse, de informar, de estar al lado del paciente. Y esos equipos, ¿no? Los equipos multiprofesionales, que son los que van a permitir esa visión integral o esa visión holística, ¿no? Y tan importantes y tan necesarios, ¿no? Y todo esto, bueno, que parece muy conceptual, que puede estar como muy en el terreno casi filosófico o casi conceptual, sí que hay que llevarlo a la operatividad, ¿no? A ver esos parámetros donde nos manejamos y qué se puede hacer cuando estamos en el día a día, ¿no? En la asistencia, desde esa parte de equidad, no solamente en la propia asistencia, sino también en las políticas, en los planes, en esa parte de diseño, ¿no? De cómo vamos a hacerlo. Pues tiene que estar la equidad, tiene que estar la accesibilidad, esa accesibilidad universal, para que podamos, que las personas que necesitan poder acceder a nuestro sistema sanitario tengan la mayor facilidad o que tengan lo que necesitan para poder llegar, ¿no? Otra es la parte de la dignidad y el trato humano. Desde eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre, que a veces es difícil, ¿no? Con una tarea muy, a veces, no sé si mecánica, ¿no? Pero sí como muy de día a día, ¿no? Que parece que nos lleva más el trabajo diario que el estar con una persona enfrente, ¿no? Otro es el acceso a la información, ¿no? Yo creo que es muy importante el que podamos acceder a una información y que la persona a la que tenemos que informar sepa lo que le estamos contando, ¿no? Muchas veces los profesionales pecamos un poco de tecnicismo, ¿no? Mucho, ¿no? Y somos capaces de hablar de una manera un poco, bueno, un poco no, muy técnica y no llegamos a esas personas, ¿no? Otra es una parte que yo creo que es esencial, que también se ha hablado de la parte normativa, es decir, tenemos una carta de derechos y deberes de los pacientes que está normativizada, que existe una ley de autonomía de los pacientes y que es una herramienta esencial para hablar de humanización, ¿no? Para mí no hay o sea, para mí la mayor exposición, la mayor parte de la autonomía del paciente es el consentimiento informado, que creo que es una herramienta muy importante, que a veces es más de firmar y te lo dejo y lo lees, pero que realmente es donde uno dice lo que quiere que le haga o se niega a que se lo diga, ¿no? Y para mí me parece una herramienta esencial en la autonomía de las personas. Y el otro aspecto que yo creo que saldrá seguro, que es la atención centrada en la persona. Y atención centrada en la persona significa que el que está enfrente de mí, la persona que tengo como paciente, como usuario, como profesional, es una diferencia cuantitativa, ¿no? Cualitativamente somos iguales. Una persona es de una manera, tiene más recursos, menos recursos, y será lo que tenga que potenciar en esa equidad. Muchas gracias. Yo, según ibas hablando, iba tomando notas, ¿no? Y por lo que te he entendido, se trata de algo humano, ¿no? Te he entendido que es un trato humano, ¿no? Que es un derecho, ¿no? que tiene el ser humano, que cubre las necesidades, ¿no? Te he entendido también, y sobre todo que es individual, ¿no? Yo creo que son los 4 o 5 aspectos que he marcado. Y perdona, las necesidades individuales, es decir, no necesidades globales, sino las necesidades de cada uno de las... A hilo de esto se me ocurre, por ejemplo, con Estrella, ¿no? Ella sí que viene de un servicio más público, ¿no? Del servicio extremeño. No sé si coincides en un centro residencial con los mismos valores, con los mismos parámetros de la humanización. Bueno, antes de nada, José Miguel, dar las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer y a Mariola por acordarse de mí y del sector al que represento. No sabía muy bien hasta qué punto yo podía tener hueco en este foro, pero bueno, Mariola me planteaba pues que los centros al final somos un soporte necesario en muchas ocasiones, en muchas situaciones donde un paciente, bueno, debido a la fragilidad que se presenta por la enfermedad, por un tratamiento que dura X tiempo, que a lo mejor está lejos de su domicilio, pues necesita un soporte como el nuestro, ¿no? No siempre hablamos de personas por encima de los 80, tenemos casos bastante más jóvenes en los centros.
A raíz de lo que me preguntaba José Miguel, nosotros trabajamos en los centros residenciales desde hace mucho tiempo en lo que es la atención centrada en la persona. Es un modelo diferente de servicio. Lógicamente, nosotros somos la casa del paciente o del usuario, como nosotros le llamamos. No somos hospital. Somos la casa de ellos y ellos son la familia del personal que trabajamos allí. Para nosotros ese modelo que ya existe en residencia desde hace mucho tiempo, que es la atención centrada en la persona, consiste en poner a la persona en el centro de todos los cuidados. Para nosotros podemos, creo que es una suerte, no es que el servicio del hospital, ¿no?, que es algo mucho más concreto, más específico cada área, nosotros atendemos a la persona en el aspecto físico, psicológico, en el aspecto social, espiritual, por supuesto la atención médica que también se les da. Desde esa perspectiva, nosotros lo que vamos a hacer es, cuando la persona nos llega, consultar qué le gusta, qué preferencias tiene, cuál ha sido su historia de vida, hablar con su familia, conocer todo su entorno, y de esa información que obtenemos durante la primera visita, durante los primeros días, las primeras entrevistas, planteamos los cuidados. Por una parte, lógicamente, los cuidados sanitarios, cuidados médicos que nos vienen dados por especialistas y que los compañeros sanitarios desarrollan en el centro. Por otro lado, los terapeutas, pero también trabajamos la parte de ocio, porque va a ser su casa. A lo mejor durante 2 meses, a lo mejor durante medio año, o a lo mejor se queda con nosotros a vivir, pero va a ser su casa. Por lo tanto, como centro residencial funcionamos como una casa. Si le gusta el cine, va a ir al cine. Si le gusta salir al teatro, va a ir al teatro. Tengo usuarios que están en la universidad sacándose un título de humanidades. Es su casa y ellos participan en su casa. Es una diferencia importante con respecto a lo que es un hospital, aunque bueno, con este tema del COVID parece que todo se mezcló un poco, pero ellos participan en el gobierno del centro, es decir, tienen una asamblea, tienen un consejo, donde la persona que vive en la residencia también decide sobre los servicios que recibe, o lo que sucede, o las mejoras que tenemos que hacer. Es, creo que, bastante distinto. Muchas gracias. Patricia, aprovechando, ¿no? Bueno, yo creo que Manuel hablaba un poquito así más a nivel abstracto, más conceptual, ¿no? Yo creo que Estrella sí que nos identificaba un poquito más con su día a día, ¿no?, dentro de la residencia, y aprovechando, ¿no?, tú de la coordinación, ¿no?, ¿cómo ves la equidad de los recursos paliativos? Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, primero gracias por pues contar con paliativos, ¿vale? No conmigo, con paliativos y lo que yo represento, que es una gran familia y un gran programa que ha hecho 20 años y al que estoy orgullosa y tengo la suerte de pertenecer y la gran responsabilidad de representar, ¿no?, avalada y con el respaldo de todos mis compañeros y amigos. Eso vaya por delante. Antes de hablar de equidad, creo que bueno, pues lo que habla de la humanización han definido paliativos, o sea, paliativos llevamos 20 años, esa es la atención integral que sea en cuidados paliativos, un equipo multidisciplinar con personas formadas, capacitadas en la parte técnica de cada una de las disciplinas, médico, enfermera, psicólogo, trabajador social, en la parte humana, en la parte de comunicación, de cómo acercarse, de cómo respetar esos entornos, de cómo potenciar el valor de cada persona, aunque sea en un proceso de vulnerabilidad, de cómo enseñarles a disfrutar de esas pequeñas cosas, de, bueno, pues si funciona tan bien, pues que el sistema ya sabe dónde tiene el modelo, si se extiende al resto del sistema es barato, solo es coste personal de recurso humano y formar, ¿no?, y seguir creciendo. Cuando se creó el programa, aquí hace 20 años, sí que se pensó muy bien que se iba a poner en marcha en todas las áreas de salud a la vez, ¿no?, para realmente que no fuera un equipo en Badajoz, otro en Cáceres y a partir de ahí crecer, ¿no? Se pensó que todas las personas tenían que tener un perfil, se seleccionó, se les capacitó a todos a la vez y se puso a funcionar en las 8 áreas de salud, con lo cual se conseguía una equidad en la atención y se buscara una accesibilidad porque las derivaciones pueden ser hechas desde atención primaria, que es fundamental para que el paciente pueda estar en su domicilio, que es lo que se prioriza en paliativos siempre que sea posible, y desde el hospital. Desde paliativos siempre se ha intentado trabajar esa atención en red, es extender la filosofía de paliativos a todo el sistema. El paciente está en el sistema y tiene que recibir ese enfoque por parte de todos los profesionales que le atienden, ya sea en casa, en el hospital,
En la mayor complejidad sí que tenemos que estar los equipos más de cerca, porque para eso tenemos una formación específica y aunque paliativos es cosa de todo, en la alta complejidad estamos los profesionales de los equipos. Y el problema es que después de 20 años, pues, los pacientes son más. Esto nace en la oncología, pero realmente los pacientes crónicos avanzados son unos pacientes que también atendemos. Y con el mismo recurso humano, por mucho que se intente implicar al resto de la comunidad sanitaria, es imposible. Es decir, que la equidad en la accesibilidad se ve comprometida. O sea, la accesibilidad no, pero la equidad, con la premura que se puede llegar a ese paciente, se ve comprometida porque no hay una adecuación real de los recursos humanos y estructurales a la necesidad que ha ido evolucionando después de 20 años. Ha habido un avance en la creación de los cuidados paliativos pediátricos, que ahí, bueno, pues con María José Redondo, que estaba de coordinadora, entonces comenzó, conmigo ha seguido creciendo en la provincia y, bueno, con el impulso de todos los compañeros y de la administración del SES, de la apuesta por esto, ¿no? por creer que era algo necesario. Pero faltan, pues eso, paliativos. Sí que cree que tiene que haber centros sociosanitarios adaptados a las necesidades reales de los cuidados paliativos, modelo hospice, cuidados intermedios, en los que haya zonas de respiro para los familiares, en los que los pacientes que tengan más funcionalidad puedan, pues, hacer esas actividades de ocio, porque es algo que está más que demostrado, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que no se priorice el cubrir las vacantes de profesionales en determinadas áreas de salud, como ha ocurrido en estos años. Yo soy coordinadora regional desde el 2020, un mes antes de la pandemia, sigo compaginándolo con mi actividad asistencial de médico en el equipo de Cáceres, pues ha habido áreas de salud que han estado 6 meses sin médico, ¿no? Y tú tienes que decir que hay una equidad en la atención. Pues, hombre, si priorizamos que cuando falta un profesional de los equipos de paliativos se priorice igual que cuando falta algún otro especialista, porque claro, bloquear un quirófano sale en la prensa, ¿no? Pero quizá visibilizar que los cuidados paliativos son un derecho de los pacientes y para eso la comunidad, los pacientes, las asociaciones tienen que visibilizarlo y también pedirlo, ¿no? Que es un derecho como la atención al neonato, como las vacunas. Los cuidados paliativos son un problema de salud pública, ¿no? Y creo que bueno, pues eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Escuchándote me quedaban claras dos cosas, ¿no? Me ha gustado lo de la humanización y cuidados paliativos, ¿no? La definición, ¿no? Ese símil que me parece interesante, y la falta de recursos que tenemos, ¿no? Ahora está de moda, ¿no? Los presupuestos, el reparto de autonomías y tal, y aprovechando que tú estás aquí, de la cual voy a aprovechar y abusar. ¿Hay diferencias entre sentido de justicia y sentido de equidad? Bueno, primero decir que los equipos de cuidados paliativos tienen el ADN, ¿no? La humanización yo creo que está en el ADN. No todos, no todos. Ah, vale. Yo llevo trabajando con paliativos de una forma más transversal algún tiempo, y es verdad que los equipos de cuidados paliativos siempre han tenido esa especial sensibilidad, esa especial forma de trabajar, o no especial, que tendría que ser más normalizada, como dice Patricia, ¿no? Que podía abarcar a más espacio. Y bueno, comentar también un poco lo que comentaba antes Estrella, ¿no? Que es verdad que los centros residenciales son una continuidad también de toda esa parte que también hablábamos de cómo poder, esa asistencia integrada o integradora, ¿no? Que llega a otros sitios. Bueno, yo creo que la equidad en salud es que todas las personas puedan desarrollar su máximo potencial en salud, ¿no? Es decir, que de los determinantes de salud que tenemos ahora mismo, que se habla mucho de prevención y de promoción, que esos determinantes puedan ser lo suficientemente modificables, ¿no? O que podamos modificar para que todo el mundo tenga derecho a la salud, ¿no? Las condiciones laborales, de habitabilidad, la prevención, que podemos llegar a toda esa prevención. Si hablamos de igualdad, es decir, sí que también comentaba Patricia, ¿no? Que la accesibilidad siempre es más igualitaria, no todo el mundo puede acceder, pero que el que más necesita más tenga, esa es la parte más equitativa. Si hablamos de justicia, para mí es mucho más justo y sería una justicia social el que más necesita más tenga, evidentemente. De hecho, lo que permite también la equidad es que ante las mismas necesidades todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Como hablaba Patricia, es decir, que tengamos un área sin médico en paliativos, que no
no lo tengamos durante algún tiempo, supone una inequidad para ese área de salud, o creo que ha habido problemas también en otros profesionales, en otras áreas. La equidad también supone que no haya disparidades donde se necesita lo que hablaba antes, ¿no? Donde las necesidades son iguales, ¿no? Pero también yo creo que si hablamos en un sentido más amplio, que para que haya equidad, que no existan esas barreras ni económicas ni geográficas, que en Extremadura sí que tenemos muchas barreras geográficas. Esta mañana, bueno, en la otra mesa comentaban de 1 hora de distancia para un tratamiento de quimio, un tratamiento de radioterapia, ¿no? Que eso sí que tenemos que ir valorando. Es difícil en una comunidad autónoma como es Extremadura, tan amplia, ¿no?, con esa dispersión geográfica, pueden tener un hospital o un centro de atención primaria o en la puerta, ¿no? Pero sí que, igual que nacieron paliativos en su momento, de una manera mucho más equitativa en todas las áreas, también se han ido instrumentando muchas políticas, ¿no?, para poder acercar los servicios sanitarios de una manera más equitativa. El código infarto, el código ICTU, es decir, que podamos tener los mismos servicios, vivamos donde vivamos, ¿no? Y yo creo que además que lo hemos vuelto a reiterar un poco en esa parte de prevención, que podamos llegar a la prevención, a la promoción de esos hábitos saludables, de esa prevención secundaria, de esa prevención que vaya dirigida y para que podamos tener no solamente una asistencia equitativa, sino también una salud a largo plazo más equitativa. Muchas gracias. Patricia, ¿crees que somos equitativos en Extremadura en relación a otras comunidades autónomas, aprovechando lo que comenta Manuela? A ver, yo creo que sí que somos referente a nivel nacional, y es verdad que aquí llegamos a toda la población, ya sea el pueblo más lejano, o sea, el recurso llega a cualquier pueblo, es como lleguemos y con la demora que lleguemos a veces, que no tendría por qué ocurrir, y como lleguemos de cansados, ¿no? Y el profesional hay que cuidarlo también, que estamos en contacto con el sufrimiento, formados, pero no nos acostumbramos, o sea, nos tenemos que cuidar. Entonces sí que yo creo, si nos comparamos con otras comunidades, es verdad que el recurso, el ser los mismos profesionales los que estamos en hospital, domicilio, residencia, es una cosa muy positiva, porque el paciente le da sensación de continuidad, de que te ven todos los sitios, de que eso es un punto a favor, porque no se fragmenta la continuidad asistencial, o sea, somos menos, en épocas mejor o peor, pero estamos ahí siempre el equipo y sabemos y nos coordinamos con primaria, o sea, con hospital. Eso es otra parte fundamental del programa, ¿no? El trabajar esa atención compartida y coordinada, creyendo en la importancia que tienen los compañeros de su centro de salud, que conocen condiciones del día a día de la familia que nosotros no conocemos. Yo soy médico de familia convencida y en la atención primaria se conocen todas esas dimensiones de la persona, porque estás en el día a día con ella. Entonces yo creo que eso es una cosa que sí que tenemos de ventaja con respecto a otras comunidades. Faltan bueno, pues, unidades de hospitalización específicas, como hablaban de pediatría, ¿no? Pues de paliativos, donde se puedan manejar con esa sensibilidad determinados temas, o un ingreso por una claudicación familiar, que no es una cosa tan médica, pero sí que nosotros comprendemos como urgencia paliativa, donde tanto la estructura como todo el personal, desde el limpiador, celador, auxiliar, están formados en esa atención, en esas situaciones que suponen un impacto emocional importante para el profesional. Faltan los centros intermedios, los modelos hospice, o sea, faltan cosas por crear. En pediátricos, bueno, pues vamos creciendo, creo que se ha creado a imagen y semejanza de lo que había, y así se llega a todos los niños de la comunidad. Pero hay mucha inequidad en las diferentes comunidades, ¿no? Y hay comunidades que están peor y otras que están mejor. Y luego ya a nivel de pediátricos todavía la inequidad es mucho mayor. Yo estuve hace poco en una reunión en el Ministerio sobre la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos. Se está evaluando ahora la que acabó en 2014, o sea que vamos con esas demoras a nivel de la Administración, y todo el mundo reivindicaba esa equidad de la atención, ¿no? Desde pacientes, porque en aquella reunión había pacientes. Yo creo que los pacientes, la comunidad es fundamental para
orientar tanto a los profesionales como a la administración de cómo quieren que se les trate, qué recurso, en qué quieren que se invierta, aunque sea técnicamente menos pomposo, pero a lo mejor tiene otro valor cualitativo más potente y que va a tener un efecto más en la atención, ¿no? Y ya. Muchas gracias. Muchas gracias, te vienes arriba ahí. Yo de la otra mesa me he quedado ahí un poquillo dándole vueltas a una historia que contaban los periodistas. Decían que hay veces que las noticias vienen, esto es a raíz de la humanización, ¿no? Que vienen presionados por los políticos, han llegado a decir que incluso pueden, ¿no? Incluso hay veces que está por encima la noticia antes de la verdad. Aprovechando que estás aquí, Estrella, yo creo que las residencias, desde el COVID y tal, sí que están en el medio público, ¿no? Constantemente están en televisiones. Y muchas veces os tildan de monstruos, ¿no? Que la gente muere mal y tal. No sé qué tiene eso de cierto, porque según eso sois deshumanizados por completo, vamos. Sí, además que yo creo que la gente nos llega a veces con esa visión. Permíteme un inciso antes de contestarte, que además ha empezado, te salto, ha empezado Manuela, y creo que debe ser un orgullo para todos los extremeños, y lo digo como familiar de paciente que ha necesitado los servicios, y como profesional que los tengo cerca todos los días, toda esa organización de cuidados paliativos, de cómo trabajáis no solo a las personas que trabajan en cuidados paliativos, que son especialmente humanas, sino que realmente la red nos llega. María José decía ayer, hablaba de que ella es como médico de cuidados paliativos, habla con el médico de atención primaria, habla con el médico. Realmente esa red existe, está así, yo lo he vivido y es real. Entonces creo que aunque queda mucho a lo mejor para conseguir todo lo que queremos, hay unos equipos de cuidados paliativos en Extremadura que no sé cómo lo hacen, pero llegan a casi todos los sitios. O sea, creo que es de alabar el trabajo que de verdad que los equipos realizan. Vale, ya lo he dicho. Entonces, me voy. Ahora te contesto. Bueno, a ver, es una pregunta complicada porque además a mí se me remueve todo ya y me pongo un poco sentimental y sensible, porque llevo trabajando con mayores muchos años, más de 18 años en centros residenciales. Entonces, bueno, todo lo que es la parte de la pandemia, pues aunque hay sanitarios en la mesa, creo que el peor sector, el que hemos salido peor parados, hemos sido nosotros. Nos cuesta todavía superar a los que nos dedicamos a esto, a los compañeros profesionales de cualquier categoría que trabajamos en residencia, todavía superar todo lo vivido. Ya digamos que el sector y los profesionales que estábamos en centros estábamos infravalorados, así lo entiendo, y creo que lo podéis compartir, no digo nada raro. Mi médico es menos médico que un médico que trabaja en el SES, no sé por qué, parece que la titulación no es la misma, o un enfermero que trabaja en residencia es menos enfermero que un enfermero que trabaja en atención primaria, que tampoco lo sé, todavía no lo entiendo. Esta idea lleva mucho tiempo en la sociedad, creo que realmente es un problema de sociedad, y la pandemia ha vertido sobre nosotros, pues bueno, una imagen bastante negativa. Para nosotros, cuando a mí me llamaban mis compañeros, porque a lo mejor estaba descansando en casa o estaba en el despacho y venía el médico, tenemos 5 casos de fallecidos que no esperábamos. Para mí 5 fallecidos son 5 familiares míos que me sucedían cada día y que no esperábamos porque no estaban malitos. Y de repente el COVID estaba haciendo eso. Para nosotros eran personas que llevaban viviendo con nosotros 5, 6 años, 10 años, los conocíamos a su familia, y de repente teníamos 5 muertes sobre la mesa, o 6, y mañana 3, y al día siguiente 4. Entonces fue un tiempo realmente muy complejo. En un hospital eso se ve a diario, es una constante, pero para nosotros son personas conocidas. Después de vivir todo eso y bueno, todos los dramas que habéis visto en televisión y demás, pues resulta que nos achacan una serie de cuestiones bastante complejas. Por eso os digo que todavía los que trabajamos en centro estamos un poquito tocados con el tema. También es verdad, y pensando en positivo, que ha supuesto un revulsivo para la sociedad y para la administración. Se está peleando o se nos ha mirado a una parte importante que estaba relegada, porque que aquí no había mucha equidad, ¿no? Nuestros mayores siempre han estado en un segundo plano, no es algo bonito, igual que la enfermedad no es bonita de ver.
ahora la sociedad es mucho más egoísta y siempre, pues eso, hemos estado ahí en una parte un poco oscura de una realidad de la vida, igual que decía Laura, de la muerte, que es parte de nosotros y que tenemos que vivirla con esa normalidad. Pues los mayores, ¿no? Estábamos en esa parte, y los que nos dedicamos a los mayores estamos en esa oscuridad, o estábamos en esa oscuridad. Debido al COVID, aunque con connotaciones negativas, pues parece que se nos está mirando, que se está poniendo encima de la mesa que es una realidad y que además cada vez es más necesaria pues revisar el modelo que tenemos y ver qué se puede hacer. Y bueno, pues como os digo, tanto la sociedad como los políticos parece que se están moviendo un poquito y están surgiendo corrientes y trabajos y modelos que, bueno, luego si queréis ya os comento de normativa que están cambiando. Siempre ha sido, yo creo, además, y estamos en una mesa de humanización, que los que trabajamos o hemos trabajado en este tipo de centros, ¿no? Todo el mundo nos decía, esto te tiene que gustar, porque si no yo no sé cómo puedes. Pues realmente es porque tenemos vocación y de cuidar, vocación de cuidar, que me parece que puede ser de lo más humano que podemos tener, ¿no? Tenemos que recuperarnos, como os digo, de todo este proceso, de tener el orgullo de pertenecer a este sector de cuidados y de poner en valor nuestro trabajo. Pero sí comentaros que desde esta parte de mayores, de dependencia, siempre se ha trabajado desde la ética, desde la virtud del cuidar, las virtudes que tenemos que tener los cuidadores, pues la empatía, la alegría. Creo que hay poca cosa más humana que esa. Y, por supuesto, siempre recibimos mucho. Gratitud, aprendizaje vital, ya está. Se va a llevar en los 45 minutos. Vale, os iba a preguntar que hacia dónde va la sociedad, pero decimos que es una sociedad egoísta. Pero sí que quería... Joder, Arturo, llevas ahí, ¿sabes? Yo te lo iba a decir. Digo, se te olvida el chaval. También existo. ¿Qué te parece todo esto que cuentan ellos como profesionales? Tú que la has vivido más de cerca y tal, ¿qué opinas de la humanización? ¿Cómo la has vivido todo eso? ¿Cómo te has sentido? Bueno, yo primero quiero dar las gracias a la Asociación Española del Cáncer de que me haya invitado y esté aquí con todos vosotros. Yo soy un paciente oncológico y además soy novato porque nada más que llevo un año con la enfermedad y con respecto a la mesa, para mí toda la información que me habéis dado es novedosa, entonces bienvenida sea, la tengo que procesar. Y no tengo una opinión formada de todo lo que habéis contado, pero a mí sí me gustaría, desde mi experiencia, contaros un poco lo que me ha pasado, ¿no? Bueno, hay una cosa que te quería comentar, que yo también me había cogido la definición de humanización, y entonces dice que consiste en proporcionar cuidados a personas de manera solidaria y digna y con respeto y empatía, teniendo en cuenta sus decisiones y valores. Bueno, yo un poco más adelante quiero hablar del tema de la empatía, que me parece fundamental. A mí el día 25 de octubre del año pasado me detectaron un linfoma no Hodgkin de células B grandes, que todo eso lo sé hace poquito tiempo, por decisión propia. No tengo ninguna queja, creo que estoy bastante contento y bastante agradecido de cómo funcionó todo el sistema con respecto al tratamiento de la enfermedad. Porque, bueno, yo al ser de Muface me correspondía Clideva como hospital de referencia. La cosa se complicó en el diagnóstico porque cuando me hicieron la endoscopia me dijeron que el estómago no iba a responder al tratamiento y tenía muchas posibilidades de que se perforara, y entonces me derivaron a Madrid. Allí he recibido todo el tratamiento y, bueno, cuando me dieron el segundo ciclo en plena pandemia, lo único que no podía era cogerme el COVID y me lo pillé. Cuando no tenía defensa ninguna, estuve en el tercer hospital, en el universitario de aquí, un mes bastante jodido, pero salí. Entonces, bueno, esto como un resumen rápido, ¿no? Yo hago una diferencia entre lo que es el tratamiento de la enfermedad, que no puedo poner ningún pero, por la rapidez, por la eficacia y sobre todo por algo que a mí me parece que siempre cuesta mucho, que es la coordinación
entre profesionales. Yo soy logopeda, trabajaba en el equipo de atención temprana y también me tenía que coordinar y siempre, oye, algo que parece que es tan sencillo es complicado, ¿no? Hubo muy buena coordinación a nivel de profesionales, tanto del Hospital de Madrid, del Hospital de aquí de Badajoz y también del Hospital Universitario. Pero otra cosa que creo que es mejorable es el tratamiento como persona que tiene, en este caso, un cáncer, un linfoma, ¿no? Y hay algunos aspectos que yo creo que son claramente mejorables. A mí no me gustó, o yo recibí bastante mal, o me pareció muy fuerte en una primera etapa cómo recibí la información. Me dijeron a bocajarro que el linfoma era chungo al ser no Hodgkin, que era más chungo al ser de célula B grande, y luego me dijeron que en el 70% de los casos respondía bien al tratamiento, que era muy buena noticia. Pero a mí eso me pareció una noticia terrible. Os voy a contar un secreto. Toda la gente me animaba, oye, qué bien que va a responder al tratamiento, el 70% es fenomenal. Yo me escondí en el cuarto de baño e hice 100 bolas, 70 blancas y 30 negras, y las metí en una bolsa. Y metí la mano para coger una. No quiero preguntar qué corrupción le tocó. Bueno, en ese momento, que fue el momento de la toma de decisiones, decidí que no quería saber nada de la enfermedad, no cogí ninguna bola y solamente hablé con mi mujer, le dije no quiero saber nada. Y nada, yo hablaba entonces de la palabra pelea y de la palabra lucha porque me la habían metido en la cabeza y dije voy a pelearlo y voy a lucharlo. Luego ahora ya lo he cambiado por voy a trabajarme la cabeza, ¿no? Que me parece que es más adecuada. Yo había tenido formación en inteligencia emocional y en programación neurolingüística porque me interesaba el tema eso y yo tenía las emociones súper desbocadas. Claro, como todo fue tan rápido y como de pronto me vi aislado en una habitación en plena pandemia en el universitario donde los enfermeros y los médicos pobres entraban, bueno, a cuentagotas, yo decidí que tenía que tener mi mente ocupada todo el tiempo que estuviera despierto. Nadie me informó de que podía recurrir a un psicooncólogo. A mí tampoco, de pronto no se me ocurrió, mi compañero que es psicólogo había trabajado en el tema ese, bueno, y me salvó la rutina y también Ortega Lara, os tengo que decir, porque curiosamente cuando me vi allí y yo pensaba ¿qué puedo hacer aquí solo sin contacto con nadie? Y de pronto me acordé que Ortega Lara pasó 500 y pico de días en un zulo y él contaba que lo que lo salvó es una rutina que hacía diariamente. Bueno, pues yo me metí en una rutina todas las horas del día que estaba despierto y me funcionó magníficamente. Me visitó la muerte, me visitaba y además yo que tengo mucha imaginación la veía y le tenía puesto una imagen y tuve una decisión muy buena que fue no pelearme con ella. No me peleaba, pero decidí que no me iba a coger, que no me iba a pillar, que todavía, como que no era mi tiempo. Un momento. Perdón. Y bueno, pues luego ha ido todo bien. Con respecto al tema médico, yo creo que me falta empatía. No tengo queja en cuanto a su profesionalidad, evidentemente, pero a veces echo de menos ponerse en el lugar de, sobre todo porque muchas veces veo que marcan mucho la distancia y a mí eso me condiciona para relacionarme y comunicarme eficazmente. Y luego, por otra parte, también a veces me transmiten prisa y a mí me agobia, ¿no? Porque soy también capaz de ponerme en el lugar de ellos y ver cómo está la situación, ¿no? Que es complicada y difícil. Y bueno, esto es muy resumido. Sí, vamos. Hemos cogido la palabra, ¿eh?
Y bueno, Arturo decía, ¿no?, que echaban falta cosas, ¿no?, para mejorar. ¿Vosotros qué proponéis? ¿Hacia dónde vamos? A ver, yo por el tema de la comunicación, de la falta de empatía o de ser compasivos, ¿no?, más que empáticos, ser compasivos, ¿no?, entender con quién estamos, dar la información modulada, entender que siempre el paciente está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Yo cuando hacía guardias de puerta, cuando empecé en urgencias, yo al residente, ya viene otra vez la pesada, digo, la pesada esta, por lo que venga, es vulnerable y tú tienes la potestad. Entonces habrá que educarle y decir, no vengas a urgencias la próxima vez, pero no ya desde que llevas un año de residente, no podemos ir con esa prepotencia, ¿no? Creo que siempre el paciente en el sistema, para todos los profesionales sanitarios, estamos en situación de, bueno, pues de ventaja, ¿no?, hacia el otro. Sí. De ventaja que no tiene que ser que es igual, o sea, tiene que ser algo como muy igual, pero eso tenemos que entenderlo y que el otro viene en una situación vulnerable y tenemos que intentar comprender, bueno, pues cuál es la incertidumbre que le motiva a sentirse asustado. Creo que, bueno, que se está trabajando, se está luchando desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la Enfermería de Cuidados Paliativos, en que los programas formativos de pregrado y en la universidad la asignatura de cuidados paliativos sea algo obligatorio de los planes formativos y ya a las profesiones sanitarias en medicina, enfermería, psicología, trabajo social, fisioterapeutas, se forme en que se cura algo y se cuida siempre. Y entonces, si seguimos cuidando, somos grandes profesionales, pero estamos para cuidar. Y hay determinadas especialidades que lo de la curación lo llevan hasta el máximo, ¿no? Y les cuesta mucho asumir que no es dejar de hacer, es cambiar el modo de cambiar ese foco, ¿no?, de la atención, y no es un fracaso. Eso también se puede mejorar. Bueno, pues las personas en periodos de formación de enfermería, psicología, medicina, de otras especialidades, rotan por los equipos de cuidados paliativos y bueno, pues van sembrando y son semilla en su servicio y van oyendo pues hablar de que así no se da la información, de cómo hay que acercarse, de cómo hay que estar, de cómo hay que escuchar. Yo creo que la parte esa de formación, luego toda la parte del movimiento de que desde la sociedad, como aquí está el hecho de Badajoz Ciudad Compasiva, que sea desde la sociedad donde se hable y se visibilice el tema del final de vida, el tema de la necesidad de que me informen de una manera, de que me cuiden hasta el final. Los pacientes lo decían en los foros, dicen, vale, ya me han dicho que no tengo miedo a que me digan que no me van a curar, pero sí miedo a que ya me van a dejar de cuidar. ¿Qué pasa de aquí hasta el tiempo que yo esté vivo? Quiero que me ensanchen, que me cuiden, que pongan en valor todo lo que como persona merezco, ¿no? Tanto yo como mi familia. Entonces, bueno, por ahí va tanto la sociedad como la formación, pregrado y posgrado. El valor lo tenemos las personas, pues en las personas que somos baratitas y que ya estamos, vamos a intentar potenciar el sensibilizar, ¿no?, y concienciar. Escuchándote, Patricia, parece que la humanización se aprende. Pues sí, bueno, permíteme. Sí, era para ti. No, muchas gracias, Arturo. Quería felicitar. Gracias. Quería felicitar, bueno, agradecer más que felicitar, darle las gracias a Arturo, porque mis compañeras de mesa hablamos desde planes, desde experiencias profesionales, pero hablar desde la vivencia es difícil, ponerse en un micrófono, es difícil contar lo que uno ha vivido, cómo lo ha vivido, con lo cual para mí es muy enriquecedor y es lo que me permite aprender de vosotros, ¿no?, de ti en este caso, para poder seguir mejorando, con lo cual te agradezco muchísimo tu relato, ¿no? Hablabas de la empatía y me preguntabas que si se puede aprender. Yo creo que tenemos que partir de un concepto, ¿no?, del valor, ¿no?, del valor de la humanización. Si no tenemos ese valor en la cabeza, pues si no entendemos que la persona que tenemos al lado, la que tenemos enfrente es una persona que siente, que tiene, que vive, que está vulnerable, que en ese momento hay una vulnerabilidad, que si no entendemos que la relación terapéutica es importante para poner en el mismo nivel a paciente y a profesional, y que detrás de cada paciente hay una familia, detrás de cada profesional hay un equipo, si no partimos de esas premisas, será muy difícil poder aprender, ¿no? Porque esto es como conducir, uno piensa que conduce bien y nunca va a aprender a mejorar, por mucho que le piten en la carretera, ¿no? Tenemos que ser autocríticos y autoevaluarnos para ver si tenemos esas capacidades. Yo no conozco a nadie que haya dicho que no es humano, que no quiera la humanización, no conozco a nadie, mira que lo he preguntado. Es decir,
tenemos que aprender qué es la humanización, qué aspectos tiene, en qué funcionamos, cuáles son los conceptos, qué valor tiene para poder ser críticos, evaluarnos y poder aprender. ¿Se puede aprender? Claro que sí, pero uno necesita saber qué necesita aprender, si no, nunca va a aprender. Y querer aprender. Pues la verdad que me voy más tranquilo. No sé si tenéis alguna pregunta o algo antes de... ¿Loli? Solo una. Si en algún momento habéis contado para hacer ese vídeo con la opinión de los pacientes o con la opinión de los familiares de los pacientes, porque muchas veces a lo mejor el paciente está en un proceso de tanto estrés por la noticia, como bien nos decía Arturo, que no es consciente de lo que hay a su alrededor, pero la familia sí somos conscientes de lo que hay alrededor. Entonces, ¿habéis pensado alguna vez cuando vosotros que estáis en los hospitales, qué podemos aportar o qué podemos ayudar, más que aportar, en qué podemos ayudar los pacientes y familiares de pacientes para mejorar los servicios? Pues mira, cuando yo llegué me pareció importantísimo y creo que es un logro el tener un Consejo Regional de Pacientes. Me parece que es un entorno, como hablábamos antes también de la normativa, de la parte, no dejemos de ser que estamos en una institución sanitaria, una institución macro, y ya si hablamos de consejería, a nivel de otros dispositivos, tener una normativa, tener un sitio, en este caso un decreto, creo que es el decreto, donde se recoge que las asociaciones de pacientes, las asociaciones de familiares puedan estar presentes y puedan opinar, me parece que es una herramienta importante para que las asociaciones de familiares, en este caso, puedan contribuir a mejorar esos servicios, ¿vale? Yo creo que en todo momento hemos visto, y yo por lo menos en la mentalidad o la filosofía o ese valor, las personas vienen siempre con un entorno familiar, un entorno afectivo, siempre hay que tenerlo en cuenta, nadie viene solo. Igual que los profesionales tenemos una parte de familia, ¿no?, en nuestros equipos, que son los que nos apoyan. Y es imposible ver al paciente, sesgaríamos, ¿no? Es como sesgar ese entorno familiar importante. En cuanto al vídeo, sí que contamos con los pacientes y con la familia, para que nos expusieran y nos dijeran qué pensaban sobre esa parte. Muchas gracias por tu pregunta, además. Gracias a vosotros y gracias, José Miguel, que lo estás haciendo genial. Ya, gracias. Contaba con ello. Vale, yo antes de que nos mate Mariola. Que me gustaría comentar al hilo de lo que estabais diciendo, ¿no? Yo también creo que, por otra parte, los pacientes, o en este caso yo así lo he sentido, como realmente el tratamiento, yo estoy contento con el tratamiento que he recibido. También veo que tengo, en cierta manera, una responsabilidad con, no sé si con el sistema o con la sociedad o con qué, ¿no? No sé si es agradecimiento o qué, pero algo tengo que hacer, ¿no? Me sale como que es importante. Y bueno, mi granito de arena es que yo me estoy metido dentro de una línea de investigación como paciente, por lo que eso pueda aportar, y ahora meterme también, o intentar meterme en la asociación, ¿no? Yo creo que esto es que muchas veces desde el plano del paciente también, a veces, no sé por qué, nos convertimos en muy exigentes, ¿no? Y encontrar el punto medio, ¿no?, el equilibrio, es complicado, ¿no? Bueno, yo el hecho de que estés aquí ya te lo he agradecido. Yo creo que es una parte, hablar de la experiencia, ¿no?, desde lo que uno ha vivido, creo que es la manera que podemos aprender los demás. Entonces, bueno, yo creo que esa parte ya sí que estás aportando, ¿no? Y pertenecer a una asociación que pueda transmitir, que pueda exigir, que pueda participar y que pueda concienciar, me parece que ya es una labor de aportación importante, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Gracias, Arturo. Manuela, gracias. Estrella y Patricia, gracias a todos vosotros. Y Urra me está mirando como diciendo, acaba, ¿qué te has pasado, macho? Ya.
¿Eh?